10:26 estamos de vuelta, 15:08 la temperatura. Yo no actualicé los datos del tiempo, a ver. No, 25 la temperatura, mira, me estaba robando 5 grados. Hola Javier García Guerrero, ¿cómo estás? Buen día, Claudia, un gusto estar contigo, con la audiencia. Bueno, los que son muy puntuales, es tan chiquitito el número 10:26 que no lo vi, porque son 10:26 y tu horario que la gente te espera es 10:30, pero bueno, avísenles a los oyentes, a los seguidores fanáticos que ya empezó, que ya arrancó Javier García Guerrero. Habíamos quedado en el tema de nuestra principal economía, peras y manzanas, y lo que había ocurrido con Brasil. Además de esta situación grave de todas las economías regionales en una crisis gravísima, bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, a mí dicen que lindo dar buenas noticias, no tengo muy buenas noticias, la verdad. Mirá, ha pasado una cosa un poco significativa en Brasil. Digamos, Brasil ya todos conocemos, durante los últimos 4 meses devaluó el 20% y lleva devaluado en el año casi el 50%. Pero digamos, lo que ha sido significativo, hay un mecanismo, vamos a ver si somos bastante esquemáticos, que me perdonen los colegas si hago alguna simplificación excesiva. Una de las maneras de atemperar el impacto de las devaluaciones, de los bruscos saltos que generan transferencias de ingresos, pero también actitudes especulativas de los que exportan, son muy malas señales, es vender seguros de cambio. Entonces, el Estado te dice, mire, usted exporte, liquide cuando quiera, trabaje tranquilo, porque yo le aseguro que cuando usted cobre su exportación y me traiga los dólares, le voy a comprar a tanto dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses. Sí. Bueno, Brasil ha interrumpido bruscamente todo ese sistema de seguro de cambio que evitaba que esas subidas y bajadas muy bruscas en las cotizaciones, aunque fueran incorporando estas devaluaciones y demás, fueran tomadas por sorpresa y generaran transferencia de ingreso, retracción exportadora, temor, incertidumbre, que en economía es uno de los peores males. Los ha retirado abruptamente todos. ¿Qué significa? Que va a acelerarse el ritmo de devaluación, a lo mejor hasta de manera excesiva, porque hay una prima de riesgo que se incorpora, un valor de riesgo que se incorpora a la cotización del real contra el dólar a partir de hoy. Con lo cual, el dólar, que la última vez que hablamos estaba como a 2.90 reales, ya está a 3.15, y a lo mejor mientras estamos hablando ya está a más. O sea, vos, a partir de un dato preciso publicado en el Boletín Oficial Brasileño, o sea, no es una opinión, es un dato preciso, esto nos permite afirmar que el proceso devaluatorio en Brasil continúa, se profundiza y se acelera. Las 3 cosas. ¿Y cómo repercute en la Argentina eso? Bueno, al brasileño nosotros le vendemos cualquier producto, cebolla, manzana, que sea, se lo vendemos, por ejemplo, a $20, sí, la tonelada del kilo, lo que vos quieras. El comprar esos $20 ahora le sale más horas de trabajo de su sueldo, porque el dólar es más caro internamente, claro, para él. Sí. Por lo tanto, aunque le vendamos al mismo precio, pueden comprar menos, la demanda se va a retraer. Claro. O sea, es lógico, la consecuencia lógica de esto es que van a comprar menos. Desafortunadamente nosotros ni siquiera le podemos mantener el precio de $20, porque si nosotros devaluamos menos del 10% anual y la inflación es el 30%, o ahora hay una paritaria que aumenta el 30% los salarios, vos lo tenés que trasladar, no el 30%, bueno, trasladarás el 20%, sí, pero no lo podés trasladar porque eso significa en vez de 20, $22, pero él ya a $20 no te compraba, menos te va a comprar a 22. Te van a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Y otros países que están devaluando fuertemente, le siguen vendiendo en lugar de a 20, a 18, a 16, a 14. Entonces, vos decís, pero yo, ¿por qué no puedo vender a 14? Si tuvieras el tipo de cambio que tenías en el 2011, cuando inició, sí, este gobierno de Cristina en su segundo periodo, podrías venderle a 14 y a 12, porque está el tipo de cambio retrasado. Si tuvieras el tipo de cambio que recibió Kirchner, para poner un ejemplo, sí, en el 2003, hoy el dólar oficial, que vale 8.70, tendría que valer 20.
O sea, hay un cierto retraso. Claro, cambiario, ayer ¿no? decía Jorge Figueroa, el titular de la Federación de Productores Frutihortícolas, nunca me acuerdo cómo se llama la federación, pero bueno, una federación que reúne a todos los fruticultores, decía que la grave situación de la economía, esta economía regional, igual que todas las economías reventadas, se veía agravada en nuestro caso de peras y manzanas porque no podíamos competir con los otros proveedores a Brasil, que son Sudáfrica y Chile, que sí devaluaron y que sí, entonces ofrecen un mejor precio. ¿Vos a quién le vas a comprar? Si vas a comprar, te compras al mejor precio. Indudablemente, Chile y Sudáfrica han superado el 25% de evaluación contra un 5% de la Argentina durante el último año. Evidentemente un 20% de ventaja es demasiada ventaja en márgenes que son bastante estrechos, pero te completo el panorama de Brasil con otro dato que también sirve para la reflexión. Yo me voy anotando acá lo que te voy a preguntar. Del futuro argentino, ¿no? Simultáneamente Levy, que recordamos es el ministro de Economía, que le sacó Dilma a su principal opositor, que tenía una plataforma contraria a la de ella ganó y ahora aplica la plataforma del que perdió, porque en realidad convoca que es un Chicago Boy, es un hombre de la escuela de Chicago, un ortodoxo, pero no encuentran otra manera de cuadrar. Entonces dice, voy a suspender los créditos a tasa subsidiada que daba el Banco Central de Brasil, el equivalente a nuestro Banco Central, el Banco de Desarrollo, para exportar, para programas, digamos, comparémoslo con los créditos bicentenarios, crédito para crédito blando, diríamos en Argentina, lo recorta todo. No va a haber más créditos blandos en Brasil. No va a haber, pero no es que dice voy a reducir, no, lo va a cortar. ¿Cuál es la idea? Dice, ¿cómo hacer semejante cosa? ¿Te imaginas qué impacto sobre el empleo, sobre la actividad económica, sobre los precios que se tienen a aumentar porque ya no hay subsidio de tasa de interés? Entonces dice, ¿por qué hace semejante cosa? ¿Sabe el costo social que tiene esto? Y Levy dice, si no lo hago, perdemos el invest grade. ¿Qué quiere decir? El grado de inversión que permite que las compañías, por ejemplo, de retiro estadounidense que manejan fondos jubilatorios puedan invertir en un país y comprar bonos de su deuda o no. En la Argentina hace tiempo que no. Y sin esa plata, ¿qué le pasa a Brasil? Si a Brasil no hay estas inversiones, si ¿qué le pierde pasa? el financiamiento externo, empezaría a pagar tasa de interés como la Argentina. O sea, empezaría a pagar el triple de tasa de interés de la que paga. Y eso iría para todas las empresas privadas y públicas, y eso es realmente sin un impacto muy duro, porque luego es muy difícil de volver a alcanzar el investment grade. Ahora yo te pregunto esto, hay un gran debate en la Argentina, un gran debate, cuando los productores, yo lo notaba ayer y anteayer cuando hablaba con Ferragut, el periodista agropecuario, y hablábamos de la crisis de la fruticultura, y él decía, bueno, no es solamente devaluación, la palabra devaluación nos hace parar los pelos a todos y nos da un miedo bárbaro, porque pareciera que si el gobierno nacional decide una devaluación, esto se trasladaría al estándar de vida de quienes menos tienen, que se verían mortificados. Y yo me pregunto si esto es efectivamente cierto, porque si veo en la televisión una señora quejándose porque la están jorobando con el subsidio, que no se lo van a dar, y tiene 7 hijos, tenía 12 hijos, le daban subsidio por 7 y eran 3.500 pesos en total. Bueno, la verdad que como asistencia es ofensiva, no es una asistencia que pueda servir. Entonces me pregunto, ¿qué significa una devaluación en la Argentina? Mirá qué atento. Muchísimas gracias. ¿Qué significa? Se nos había ahogado y Jorge atentamente trajo agua. Digo porque la gente escucha ruidos y dice qué estará pasando. Entonces yo, que me gusta que todos sepan todo, les cuento que vino Jorge atentamente porque había escuchado carraspear a Javier y le trajo un vaso de agua. ¿Qué significa la devaluación? ¿Habrá devaluación acá? ¿Qué significa? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Mira, Guillermo Nielsen, candidato del Frente Renovador, que fue, digamos, el viceministro de Labaña, dijo... Con Kirchner. Con Kirchner, claro. Dijo, ahora es candidato a jefe de gobierno por el Frente Renovador en la capital federal. Dijo, cualquiera que llegue va a devaluar. Cualquiera que llegue. Y lo retaron.
Pues dice, bueno, no baje usted la plataforma del Partido Renovador, más a los autorizo ahora. No digas esto porque paga muy mal decir es una obviedad. Cualquiera que llegue va a evaluar. Pero porque lo dice Nielsen, no porque lo dice la ley de gravedad. Sí. Digamos, no hay posibilidad. Ahora, la discusión ya entre los economistas es no de cuánto se va a devaluar, retraso cambiario será del 30%, será más, será necesario un tipo de cambio más alto, habrá que llegar al tipo de cambio que puso Dual. Esta discusión técnica, que tiene profundas implicancias políticas y sociales, indudablemente ya se ha trasladado a si va a devaluar antes o después. Si este gobierno va a sostenerse a ultranza sin tocar ningún tipo de cambio, ninguna variable, a pesar de esta novedad de hoy en Brasil que agudiza mucho el problema argentino, porque Brasil es el principal destino de todas nuestras exportaciones. Ahora, esta crisis brasileña o estas decisiones brasileñas de profundizar con carácter de urgencia la devaluación, ¿va a afectar y las consecuencias las va a padecer y va a tener que afrontar estas consecuencias el próximo gobierno o le toca a Cristina? Digo, porque Cristina está... Esta es la verdadera discusión, digamos. El tema es, yo te lo podría contestar si vos me decís, ¿nos van a dar más yuanes? Porque en realidad 1 de cada 4 dólares que componen las reservas del Banco Central es un yuan. O sea, no, es mentira que tenemos dólares. No, ya tenemos un 25% son yuanes. Entonces, si China... Que es la moneda china, digo, para los que recién enganchan. Sí. Si nos dan el doble de yuanes, y bueno, compraremos 3 meses más. Pero en realidad, el problema es estructural y el problema no se arregla con una devaluación, aunque sea del 500%, no se arregla con una devaluación, porque además hay un caos, un desquicio de los precios relativos, que todos los economistas, incluidos los del oficialismo, cuando hablan fuera del micrófono, dicen, no, esto no va más. Por eso te decía que hablar del modelo kirchnerista es hablar de algo que evidentemente es algo histórico, porque los economistas más cercanos, como Miguel Beina, Scioli, todo, que publican y que Scioli los reconoce como sus economistas, dicen que no, que esto evidentemente de esta manera no funciona. Hay que devaluar, hay que mejorar los precios relativos, hay que reducir los subsidios a las empresas. Está bien, pero esto es una mina personal que le va a estallar en la cara al próximo presidente, o la presidencia o el actual gobierno se va a ver obligado a tomar recaudos. Es decir, la pregunta dada vuelta es: ¿este gobierno puede aguantar hasta diciembre en toda una situación de bomba que va a estallar y dejar que le estalle al próximo presidente, o va a tener que tomar decisiones? Yo me sigo manteniendo, a lo mejor me equivoco, en que no va a haber tal bomba, en el sentido que no va a haber día D. ¿Por qué? Porque la Argentina mantiene una cierta capacidad de endeudamiento, tampoco que le va a permitir financiar que un ajuste no sea dramático, porque igual va a haber una devaluación. Indudablemente, la devaluación se está produciendo. Totalmente. De hecho, cuando vos tenés inflación, depreciás tu moneda y devaluaste de facto. Podés mantener, así como mantenés el precio del dólar oficial bajo, lo mantenés el precio de la harina baja con un precio cuidado. Pero la harina no vale 5 pesos ni 8 pesos. O sea, porque el trigo no vale eso. Y ese precio cuidado lo estás pagando con otra cosa, porque la guita sale del mismo lugar. Es decir, lo estás pagando con los impuestos que recaudas y tenés un desequilibrio fiscal, esto es, estás recaudando mucho menos de lo que gastás, cada vez mayor. Entonces ya hemos alcanzado el 6% de desequilibrio entre lo que ingresa al Estado y lo que sale. Esto no es sustentable en el tiempo, y máxime cuando afuera tenés los ingresos cortados. Entonces, por eso es que esta discusión que se da con el paro, ¿por qué si son 1,5 millones? ¿Por qué no le aflojan y les quitan el porque es muchísima plata. Pero para un Estado con el doble de reservas, con capital, endeudándose afuera, con posibilidades de aumentar un poquitito la emisión, con posibilidad de subir un impuesto, no es dramático. Lo que pasa es que la Argentina ya llegó al tope. La inflación, la presión fiscal se está saldando con evasión. La gente ya no paga todos los impuestos. La inflación no da para subir otro escalón más. Afuera estamos en default. Los grados de libertad, lo llamamos nosotros, de las decisiones, ya no te permiten minimizar un problema. Todo problema es grave porque tenés tal grado de inflexibilidad que no lo podés pilotear. Hay dos factores que nosotros siempre diferenciamos en economía. Unos factores que llamamos
técnicamente esta jerigonza, endógenos. ¿Por qué? Porque vos decís, la emisión monetaria me genera la inflación, lo puedo reabsorber subiendo la tasa de interés, pero eso es siempre dentro de tus decisiones. Y hay factores que los llamamos los famosos parámetros de la economía, o los factores exógenos, son los que están fuera de tu control. Cayó el precio del petróleo a la mitad, está fuera de tu control. Sí, no puedes controlar. Devalúa Brasil, está fuera de tu control. Ojo que con Brasil, para redondear, habría que decir que no es solamente que ellos, digamos, no pueden, no quieren, nos colocan barreras sanitarias como una forma de detener las porque tienen por primera vez déficit de balanza de pago en 12 años. Y además nosotros tampoco somos inocentes en todo esto. Indudablemente, porque no vamos acá por menorizar de qué responsabilidades se van a discriminar sobre los que dejaron pasar la carpocapsa, sobre los que la enviaron. No solo eso, sino todos nuestros negocios con China y todo, o sea, que los hemos jorobado bastante a los brasileños. Absolutamente, hemos comentado aquí en esta misma columna cómo deteriorábamos nuestra relación con ellos, sino que previamente y antes de que ellos tomen este tipo de represalia encubierta, nosotros tuvimos una discusión con el régimen automotriz para enviar la autoparte y todo, que acá se solapó, pero en realidad es gravísima, y los brasileños están profundamente ofendidos, enojados con el criterio que aplica Cristina Kirchner para defender su propia economía, en perjuicio de la de ellos. Dicen, no nos acompaña. ¿De qué Mercosur hablamos? Tal vez esto fundamente algo de lo que estamos leyendo en la revista Bella, que es como si fuera la revista Times, como si fuera una revista muy prestigiosa en Brasil, con equipos de periodistas con mucha fuerza de investigación y mucha banca. Que acá no tenemos ninguna similar, no es como la revista Gente de acá, y tampoco como la revista Noticias de acá, es una revista, y además tiene una trayectoria de muchísimos años, Bella. Entonces los brasileños en realidad están tomando posición anti-Argentina porque se están corriendo hacia la Alianza del Pacífico y se dan cuenta que nosotros no somos buenos socios porque ni siquiera estamos en las buenas ni en las malas, son todas para nosotros. Es un elemento más del aislamiento que está teniendo Argentina, primero con el mundo y después con Latinoamérica, refugiándose en Venezuela y en Irán, con los beneficios reconocidos para las cuentas corrientes de los familiares, los hijos de determinada ministra o de la presidenta, y en perjuicio del posicionamiento argentino, que participa del comercio exterior de una manera decreciente, a un punto tal que del año pasado a las exportaciones, vivimos de las exportaciones, cayeron el 25%. Yo discrepo profundamente, Claudia, cuando ayer lo escuchaba al ministro Rossi decir que la única manera de sostener el empleo era el mercado interno. Pero nosotros tenemos un mercado interno raquítico. Es un tarado, es un tarado. El mercado interno que lo diga va a absorber la minería. Digamos, el ministro Rossi es el ingeniero que fue titular de la Cámara de Diputados y de ahí pasó a defensa. Hay una versatilidad también enorme. Al que se le perdió un misil, se le perdieron las balas, se le perdió todo, y un papelonazo. Y veo que de economía no sabe nada, menos que yo. Las peores categorías para mí en este tema son los brutos entusiasmados, porque el que es bruto y es prudente todavía pregunta, pero esto está lleno de entusiasmo y convicción sobre todos los temas, lo cual es verdaderamente riesgoso porque se le están perdiendo tantas armas que no cumple con su función específica y no se explica su visión del mundo, lo cual es bastante riesgoso. Pero volviendo a esto, la Argentina, por su enorme 3 millones de kilómetros cuadrados, por su enorme dotación de recursos naturales, un país que produce alimentos para 350 millones de personas o 400 millones de personas si fuera a su potencial, no puede decir que los produce para el mercado interno. Un país que tiene una cordillera de minería no puede decir que lo va a producir para el mercado interno, pero es que tiene un petróleo que supera todo lo que puede consumir. Perdóname, estoy últimamente en el ejercicio de volver las cosas lo más verosímiles posible o lo más tangibles posible. Y corregime si me equivoco con este ejemplo para que veamos qué significa el mercado interno. Yo me acuerdo hace, te estoy diciendo, 96, 97, 98, explotan las gaseosas light en la Argentina, las gaseosas dietéticas.
no podías conseguir en Vietma gaseosas dietéticas. Entonces le pregunto a un amigo que trabajaba en marketing de Pepsi, le digo, che, no consigo ni Pepsi, ni Coca Light, ni nada. Entonces me dice, ustedes no son mercado, ni llegamos hasta allá. Claro. Es decir, cuando hablamos del mercado interno tenemos que hablar del atractivo de un mercado, o sea, nada, somos 4 gatos locos en un territorio vastísimo, enorme, que hay que cubrir. No sé, Rosy, a lo mejor porque ve mucho amontonamiento en Santa Fe o en Rosario, pero la Argentina no es eso. Como concepto, y te lo diría cualquier extranjero, cualquier persona objetiva que viniera a mirar, como concepto es un país fuertemente exportador. Lo fue cuando tuvo su principal desarrollo económico, pero el de exportar no es en detrimento del consumo interno, al contrario. Si vos, por ejemplo, en la ganadería tenés que exportando 14 kilos de una media res que tiene 110 kilos, ya pagaste toda la media res. No digo que lo podrías regalar, pero los cortes delanteros se podrían tener cuando somos muy populares. Como ocurrió indudablemente. ¿Por qué entonces no se exporta para defender la mesa de los argentinos? Resultado, nos quedamos sin ganadería. O sea, el tema es que hay discusiones que no pueden ser sostenidas. Te pregunto una cosa, ya esto salido del libreto. ¿Son brutos los Kirchner? Porque a mí siempre me impresiona lo que hicieron con la política agropecuaria, la destrucción del stock. Y siempre pienso, no puede haber habido mala leche, esto fue de brutos. Yo creo que hay una mezcla de inepcia y de porque no comen vidrio. Digamos, vos detrás de cada actitud ves un negocio. Por ejemplo, yo tengo un coche que tiene que cargar Euro 5. No hay Euro 5, hay Euro 3 en la Argentina. ¿Por qué Euro 5? Porque en Europa dicen, mira, la contaminación ambiental, el azufre, la gente se muere con esto, a punto tal que vos tomás el metro en Madrid y hay un indicador que no dice cuál es la temperatura, sino el grado de contaminación de azufre que tiene ese día al aire, porque es decisivo para la vida de las personas, no para los ecologistas. Entonces, en todos lados te dice cuál es el nivel de contaminación de azufre. Nosotros usamos en la Argentina un límite para decir no pueden tener las naftas más del 0,7% de azufre. Bueno, este gobierno sacó una ley para llevar ese 0,7% de azufre a 1,1%. ¿Por qué aumentar cuando todo el mundo lo está reduciendo? En Europa no podés tener 0,7% de azufre. ¿Para qué? 1,7, No, 0,7, que era el límite inferior, ya no lo podés tener. Por eso hay Euro 5 y no hay Euro 3. Ahora, la pregunta es, ¿para qué lo duplicaron casi el nivel hacia arriba para contaminarnos y enfermarnos a todos? Esto va a contrapelo, tendrían que seguir bajándolo de a poquito, porque el petróleo iraní que nos vendían muy por debajo del precio internacional porque era azufrado, lo llevaban a Venezuela, lo refinaban y nos lo mandaban con el 1,1 casualmente % de azufre, y lo compraban por debajo del precio internacional, un 20 o un 30%, y Venezuela, como nos lo fiaba, nos lo vendía un 30% por encima del precio internacional, cuando nosotros internamente pagábamos un tercio del precio internacional. Entonces yo digo, son imbéciles, cualquiera mira y dice, no, pero el azufre, esto, no, perdón, atrás hay un negocio. Claro, o sea que ellos legislaban, este gobierno legisló para hacer negocios personales, porque la verdad que el tema del petróleo no es un tema, o el tema del combustible no es un tema que se haya decidido para asistir a las clases más necesitadas o para beneficiar el sistema sanitario, sino es claramente un negocio de una empresa que además, recordemos, porque el negocio ahí debe haber participado YPF, que recordemos, YPF termina convirtiéndose en una empresa que el propio kirchnerismo compra con los Petersen, con el grupo Petersen, y que después la nacionaliza, que después la venden, que después la nacionalizan, que después, pero la verdad, una empresa que se compró, una cosa, la historia de todo eso es patética. Pero es una historia circular encima, Claudia. Yo estaba releyendo un capítulo que me pareció muy ilustrativo de Robo para la Corona, escrito por Horacio Berbisky. El perro Berbisky no podemos decir que es
Sí, hace 30 años cuando era opositor. Claro. Sí, sí. Y él decía que en realidad, lo ponía en boca del presidente Menem y todo, que en realidad decían, no vamos a cometer el error de Frondizi, que fue traer a las empresas extranjeras para que compitieran con YPF, y la gente decía, no, pero YPF es nuestra. Sí. Dice, lo que tenemos que hacer es poner a YPF y que luego YPF concesione en condiciones leoninas muy favorables a los chinos. No, en aquel momento eran a la Exxon, a todo. Dice, y de esa manera recaudamos más y dejamos a la gente contenta con YPF. Sí, como la gente que ahora dice cerveza Quilmes, cerveza, y la verdad es que todas las empresas son brasileñas. Claro, es de verdad. Sí, sí. Entonces vos decís, esto es una engaña pichanga, sí, pero de hace 30 años. Digamos, lavar dinero con los hoteles es viejo porque es de hace 30 años, son los mejores métodos de lavar dinero. Sí. Por lo tanto, lo que vos observás, como en el caso del negociado del gasóleo y todo lo demás, es que en Brasil, por ejemplo, la economía de ellos está muchísimo mejor, pero claramente mejor, no tiene como nosotros 18 periodos de caída del Producto Bruto Industrial, destrucción de empleo, estancamiento de economías regionales, y ellos están indignados, dicen, no puede ser, ¿cómo puede ser? Si ustedes habían dicho que la inflación iba a ser el 4% y fue el 6%, vos decís, bueno, 2 puntos más, no, el 50% más, ¿qué hace el gobierno? Salen a la calle, 2 millones de personas, Dilma afuera, no, pero el porcentaje de desempleo que tienen es menor que el nuestro. Entonces uno dice, ¿por qué allá, con todo mucho mejor, ya desearíamos estar nosotros como hoy están los brasileños, la gente en la calle dice, esto es una vergüenza, no puede ser, y acá, que estamos en una agonía lenta, en las economías relegadas, de regionales olvidadas, la gente está contenta o a favor y todo, porque todavía se distribuye planes sociales que cada vez alcanzan para menos. Claro. Y porque tenemos 4 días locos, que nos vamos a divertir. Puede ser también. No, sí. Puede ser, yo también lo creo. Yo creo que hay toda una política, el fútbol para todos, hay toda una política donde va a ser difícil decir a la gente, mirá, la verdad que nos estamos fundiendo, esto que estamos haciendo es un desastre, para que vos veas fútbol, o para que tengamos 4 días de vacaciones y nos rasquemos y tal, la verdad que esto es un desastre, es un pelotazo en contra, nos va a salir carísimo, estamos comprometiendo nuestro futuro, pero bueno, del mismo modo que la gente aceptaba deshacer nuestra industria para comprar, para tener licuadoras norteamericanas compradas en cuotas, bueno, la verdad que los argentinos somos bastante lelos. Ojalá reflexionemos un poquito sobre todo esto. Yo creo que ha habido un efecto disciplinador, porque vos y yo, Claudia, conocimos otra Argentina, conocimos otro movimiento obrero, conocimos otros dirigentes, otras polémicas en el Parlamento Nacional, eran otro tipo de dirigentes. Yo creo que el efecto disciplinador de las sucesivas hiperinflaciones que vivimos con Alfonsín, con Menem, el crack del 2001 y todo, han llevado a la gente a una situación de, mira, todos los políticos son iguales, todos roban, mejor que no hagan ola, preferible malo conocido que bueno por conocer. Vivamos el momento. Y vamos en un tobogán. Sí, vivamos el momento. Yo me acuerdo cuando Alfonsín, que la verdad que Alfonsín tuvo unos despelotados con la economía, y yo creo que se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque no debe haber habido destreza y también debe haber habido mala voluntad en ciertas cosas. Me acuerdo cuando él decía, muchos años después, decía que había quedado como una cultura de la urgencia, ¿no? Y los argentinos miramos las próximas 7 horas. Después nos cuesta muchísimo, a diferencia de los brasileños, tener políticas de Estado. Y si no, fíjate, ayer decía Figueroa que a mí me impactó muchísimo, porque yo recuerdo a los brasileños en la década del 60 viniendo a la Argentina a ver cómo eran nuestras universidades para crear sus carreras de ingeniería. Y ayer decía Figueroa, el de la Federación de Fruticultores, decía cómo ellos recibieron durante años a los brasileños que venían, que no tenían manzanas, que no hacían manzanas, que venían a ver cómo funcionaba todo esto en el Alto Valle, y hoy producen muchísimas más manzanas de las que producimos nosotros, es decir, con peor clima, con un montón de desventajas, y cómo los brasileños tienen criterio de política de Estado. Siempre lo vi con el tema de Itamaraty, con el tema, la verdad que funcionan distinto en todo esto,
y sería bueno que en lugar de decir brazuca, nos pusiéramos a aprender un poquitito de los brasileños y ahora del resto de los latinoamericanos como Chile, Perú, Bolivia, que han podido hacer más que lo que hemos hecho nosotros. Mira, yo fui uno de los negociadores cuando se armó Mercosur por parte del Ministerio de Economía. Nos sentamos 4 y estuvimos a la noche re preocupados porque había muchos temas, muchas posiciones arancelarias, intercambiábamos, no había mucha internet, intercambiábamos información, estábamos muy asustados. Cuando fuimos al día siguiente, lo reconozco abiertamente, yo era mucho más joven también, cuando fuimos al día siguiente del otro lado de Brasil, dijimos, bueno, ¿dónde están las mesas? Todo? ¿Sabes cuántos negociadores había puesto Brasil? No. 60. No te puedo contar cómo salió Mercosur, yo me hago cargo de la parte que me tocó a mí. No fue buena la negociación, yo creo que lo podría haber hecho mejor. Tenían todos los datos que nosotros no teníamos, pasaron por arriba. 57 años tengo, estoy en un momento donde digo que hay que aprender, hay que abrir la cabeza. Hoy me decía Sergio Papático, el subsecretario de Turismo del municipio, bueno, yo hace 32 años que vivo acá y la verdad que te levantabas todos los días y decías, qué desgracia este viento, sobre todo en el Cóndor. Y bueno, como inteligentemente decidieron amigarse con el viento y hoy están explotando los deportes que necesitan viento y se llena de gente y no dan abasto para alojar la gente que viene, por ejemplo ahora en Semana Santa. Entonces, en lugar de enojarnos con lo que tenemos, a lo mejor es hora de poner, como hicieron los brasileños, como hace el resto de la gente inteligente, que dice, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo que explotar y tengo que agradecer y decir, qué suerte que me salió esto, que tengo esto, y hacer con eso lo mejor. Realmente, Claudia, yo creo que Brasil sigue siendo nuestra mejor oportunidad. En un tiempo se hablaba despectivamente de ellos, tenían un PBI per cápita muy inferior al nuestro, teníamos una bomba social que decíamos, no se puede invertir en Brasil, imagínate, tienen el 30% de pobreza, ¿qué van a hacer esto? Bueno, ellos incorporaron 40 millones de personas a la clase media, mientras nosotros los expulsábamos, claro. Todos nosotros, toda la Argentina. Mientras nosotros poníamos a 1/3 de nuestra población por debajo de la línea de pobreza, tenemos la mitad de los chicos que están en la Argentina son pobres. Entonces vos decís, y el futuro peor, porque están malnutridos. Entonces, yo creo que hace falta, sobre todo, más que líderes providenciales, hace falta muchísimo diálogo y muchísima racionalidad para dejar estas palabras vacías de un relato que nos va a dejar un gusto muy amargo cuando terminemos de ver cómo ha sido realmente la historia y empezar a construir un país posible, porque este país está lleno de posibilidades, no es que posibilidades para dentro de 30 años. Hay mucha gente inteligente en el país, y mucha gente preparada, y este tema de estar todos peleados y qué sé yo, no hace más que destruirnos. Javier, seguimos. Ahora vienen las mini vacaciones que nos regala Cristina, volvemos el lunes. Va a ser un gusto, Claudia. Que tengan buen descanso todos. Felices Pascuas para vos y para tu familia. Felicidades para ustedes también. 10:58 minutos, nos reencontramos en un segundito, vamos un poquitito de música.